la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos entonces, y este es el mensaje número 16. El mensaje número 16. Ya hemos abarcado los primeros 4 capítulos. Qué bendición, hermanos. Yo me estoy deleitando mucho en esta carta y aprendiendo, y obviamente con la ayuda del Señor sometiéndome a ella también. Al entrar en el capítulo 5, recuerde que la carta se divide en 2 bloques. Los primeros 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3, que tienen que ver con la doctrina, la parte doctrinal. Primero va la doctrina, después va la práctica. Así siempre el apóstol Pablo escribe. Y entonces el capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica, o como se llama, la praxis del cristianismo. Entonces en el capítulo 4 veíamos la unidad de la iglesia, y se hablaba todo lo que es la unidad. Dios no salva a las personas para que vivan solos. Dios salva a las personas y los une. Los salvos hacen parte ahora, o hacemos parte de la familia de Dios. Amén. Por eso tiene que tener una iglesia. No es que debe, tiene. Si es un hijo de Dios, tiene una iglesia. Si tengo una persona por ahí que dice que es cristiana y a dónde se congrega, no, yo no, yo iba pero ya no voy. A ver, no hay cristiano verdadero sin una iglesia. Hola, pero es que no, los pastores son malos, es que los pastores son ambiciosos, solamente dinero. Muchos dicen eso. Bueno, entonces busque uno que no sea dinero. No, pero es que las iglesias todas son malas, que no sé qué. Entonces, bueno, entonces si todas las iglesias son malas, si usted no va a una iglesia porque todas las iglesias son malas, entonces por favor, si encuentra una buena, no vaya. Usted la daña. Hermano, nosotros aquí todos somos malos, que por la gracia de Dios nos ha salvado, y vamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero después de que huela a humano, no es confiable. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero eso no quiere decir entonces que no vamos a buscar una iglesia. Hay iglesias. Y hay que diferenciar, y aquí lo hemos dicho muchas veces, o anteriormente hay que ratificar otra vez. Hay que diferenciar entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Es lo primero que hay que hacer. ¿Y cómo lo diferenciamos? Por la palabra de Dios, por el evangelio. Ahí ya. De todas las iglesias que hay, vamos a diferenciar cuál es una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, y cuál es falsa. Una vez usted diferencia cuál es una iglesia verdadera o una iglesia bíblica, hay que buscar entre esas iglesias verdaderas y bíblicas cuál es más sana. ¿Cuál es más sana? Y entonces buscar una de esas iglesias. Obviamente, si no la encuentro en mi vecindad, pues me toca ir a una iglesia bíblica, que sea bíblica. Amén. Eso es lo que toca. Pero debemos tener una iglesia. Que yo vivo en el campo, que no. Bueno, pues entonces, ¿cuánto le queda al pueblo? 3 horas. Bueno, pues entonces así sea, cada 8 días que se congrega, o cada 15, pero debe tener una iglesia. Amén. Yo recuerdo cuando yo hacía misiones. Inclusive yo hacía misiones antes de casarme, ¿verdad? Que estoy hablando de muchos años atrás. 33 años de matrimonio ya llevo. Hace 35 años yo hacía misiones, fui misionero como 3 años por ahí. Y es impresionante, pero hacíamos el culto a las 9 de la mañana en un pueblito. Y yo me estaba levantando 4 o 5 de la mañana a orar, y yo veía ya llegando gente. Y yo, ¿esta gente ya viene al culto? Y me decía, no, pastor, es que nosotros desde las 11, desde ayer nos vinimos a las 11 de la noche, a las 12 de la noche en esta mulita, va a llegar aquí al culto. Y llegaban a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, a las 8 de la mañana yo ya quería comenzar el culto. Por la costa pasa eso, ¿sí o no? Entonces que viene a las 8 de la mañana yo quería comenzar el culto. ¿Sabe por qué quería comenzar el culto? Porque la iglesia ya estaba lleno ahí, pues tenía que esperar hasta las 9. Así que un cristiano verdadero, donde quiera que... No hay excusa para decir que no se puede congregar. No hay excusa para eso. Bien. En el capítulo número 5, hermanos, que es la consecuencia del capítulo número 4, obviamente, y que va hasta el versículo 20, nosotros vamos a hablar allí del andar de los hijos de Dios. Capítulo número 5, versículos 1 hasta el 20, el tema es el andar de los hijos de Dios.
el andar de los hijos de Dios. Recuerde que en el capítulo 4 comenzamos a ver andar. De hecho, quiero que miremos eso. Capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué el título el andar de los hijos de Dios? Porque en el 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, y Pablo rogaba, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note que la palabra aquí es andar o caminar o vivir. El creyente, el que ha sido regenerado, ahora debe andar su vida cristiana. Y lo primero que Pablo dice aquí es dignificando el evangelio. El creyente, su propósito debe ser dignificar el evangelio. Andar como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hermano, yo no sé si usted lo ha entendido, pero usted y yo tenemos un llamamiento o tenemos una vocación. El Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, y eso hay que dignificarlo. Cuando tú vives como un hijo de Dios, dignifica el evangelio. Cuando tú te das las mañas y te metes con el mundo, lo maldice. No lo dignifica, sino que lo rebaja. En el versículo 17 del capítulo 4, ahora Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora ya ordena. Aquí ruega, ahora ya comienza a ordenar. Requiero, ya no les ruego, sino que les estoy requiriendo, es decir, les estoy dando un mandamiento. Otras versiones dice mandamiento. Esto pues les mando en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí comienza a hablar, ya no andéis así. El creyente, el Hijo de Dios, sabe que es diferente al mundo, y eso es lo que hemos venido viendo. El apóstol Pablo nos ha venido mostrando en el capítulo 4 y lo sigue ahora en el capítulo 5. El cristiano es diferente. Nosotros éramos. Le voy a contar una anécdota. Esta mañana, creo que era las 6:30 por aquí, yo miré, y ahí había una parejita ahí, un muchacho, porque son puros muchachos los que hacen ahí a rumba. Y yo lo miraba hablando allá, y yo me quedé mirándolos. Yo dije, este pelado debe tener por ahí unos 17 años, no creo que tenga más. Y inmediatamente se me fue en mi mente, y yo me acuerdo, yo dije, yo también me acuerdo que yo también estaba en fiestas, y terminaba así, me sentaba por ahí, borracho. Y luego pensaba, ay Señor, tu gracia me tiene acá. Y le decía a mi esposa después, ahí está borracho, obviamente, no me van a entender, pero yo quisiera llegar allá y sentarme y decirle, mijo, yo también pasé por ahí. Yo también salía de fiestas borracho toda una noche, y me sentaba por ahí, así como está usted. Y así como Dios tiene gracia de mí, la puede tener. Y le decía a mi esposa, oremos por esos muchachos. Nosotros no sabemos cuántos de ahí el Señor va a rescatar. Pero hay algo, y es lo que quiero enfatizar. Yo era como ellos, ahora soy diferente, ahora soy distinto. Yo no puedo volver a ser como ellos, porque la Biblia dice, ahora somos diferentes y debemos dignificar el evangelio. Además de dignificarlo, dice aquí, ya no debemos andar como los otros gentiles. Es decir, yo era un gentil como ellos, pero ya no debo andar como ellos, porque ellos no son regenerados. Ellos no están capacitados para andar en la vida espiritual. Mal haría yo en pedirle a ellos que vivan una vida cristiana. Por eso, hermanos, otra vez, y toca para que usted no se confunda como cristiano, mal hacemos nosotros pedirle cambio a este gobierno. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que se conviertan. Ellos son impíos y ellos no van a cambiar. Yo no sé cuál era el texto que yo estaba leyendo esta semana. Creo que era por ahí Malaquías o Zacarías. Impresionante, pero Dios dice, ustedes los gobernadores son maldadosos, son malos, todos ustedes lo único que hacen es, y hablaba así, llevan a mi pueblo y no sé qué, o sea, les metían una cantidad de impuestos tan altos. Y cuando usted ve también, ¿sabe por qué a Jesucristo le dijeron, Señor, es lícito dar al César, pagar impuesto al César? Jesús dice, a ver, pásenme una moneda, ¿de quién es esta inscripción? Y dice, pues de César. ¿Qué dice el Señor? El Señor no dice, vamos a tener que hacer un paro, vamos a tener que hacer unas marchas, unas protestas para protestar porque el gobierno, el imperio está siendo injusto con ustedes los judíos. No, mire, el imperio, Roma estaba siendo injusto. Roma era injusto en ese momento. ¿Y Jesús qué dice? Dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El creyente está llamado como diferente a este mundo.
a orar por el gobierno. Amén. Y a presentar el Evangelio. Que Dios es el único que puede cambiar un corazón de una persona. Sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, lo que sea. Si Dios no cambia el corazón de esas personas, créame, hermano, que ellos no van a cambiar. Y no importa el presidente que montemos allá, montemos el que sea, van a seguir por lo mismo, porque su corazón es malo. Y eso hay que entenderlo. Y estamos en un mundo impío. Y entonces, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una vida diferente. No somos como el mundo. Ojalá usted entendiera eso, mi amado hermano. Y en el... después de eso de andar, ahora miren lo que dice el capítulo 5. No he leído, ahora lo leo. Versículo 2. Y andar, otra vez, ¿ve? Dice, anden dignificando el Evangelio. Ya no anden como los gentiles. Y ahora el versículo 5, capítulo 2, andad en amor. Versículo 5. Por eso el título es el andar de los hijos de Dios. En el capítulo 5, versículo 2 dice andad en amor, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, en el versículo 8, capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Y en el versículo 15... el mismo capítulo 5, versículo 15, que lo veremos en 15 días, yo creo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad como sabios. Entonces, en el capítulo 5, del 1 al 20, vamos a trabajar 3 mensajes. Y vamos a ver, número 1, los hijos de Dios andamos en amor. Los hijos de Dios andamos en la luz. Y los hijos de Dios andamos como sabios. Así que el tema de esta mañana es el andar en amor. El tema general, el andar de los hijos de Dios. Hoy es un andar en amor, pero en Cristo. A todas les puse, pero en Cristo. Es un andar en amor, pero en Cristo. Porque el amor no lo inventaste tú ni lo inventé yo. El amor es de Dios. Dios es amor. Y para poder andar en amor, tenemos que haber recibido el amor de Dios. Si no, no lo haremos. Entonces, el tema de esta mañana sería, es un andar en amor, pero en Cristo. Otra vez, el andar de los hijos de Dios, la conducta de los hijos de Dios, el vivir de los hijos de Dios. Aquí abajo, ¿cómo será? Es un andar en amor, pero en Cristo. Versículos 1 al 6. Ahora sí vamos allá, leamos Efesios 5, versículos 1 hasta el 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como que viene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En la TLA, traducción del lenguaje actual, leemos lo siguiente. Los mismos versículos, pero en esta traducción. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros para Dios. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Un pequeño break. Colabórame con las ventanas, por favor, abriéndolas ya que después la uso. Entonces, es
un andar en amor, pero en Cristo. Es un andar en amor, pero en Cristo. Y esta mañana tengo 3 cosas. A ver, que se abran las ventanas y luego para que todos estén aquí concentraditos. Todos sabemos cómo se abre una ventana, mis hermanos, no se preocupen. 3 cosas tengo. Es un andar en amor, pero en Cristo. Número 1, se nos ordena a imitar a Dios. O sea, para poder andar en amor, se nos ordena imitar a Dios porque somos sus hijos amados. Como ya lo dije, nadie puede andar en amor si no es amado por Dios. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El andar del creyente debe ser en amor. Pero otra vez, no en lo que usted y yo consideramos amor. Veíamos el jueves que el asunto es que el ser humano tiene pensamientos, pero están caídos. En que lo único que tenemos que tomar usted y yo son los pensamientos de Dios. Hermano, eso yo lo estoy aprendiendo y lo sigo aprendiendo cada vez más. Y ojalá usted lo aprenda. No a los pensamientos suyos, ni a los pensamientos de los hombres que son caídos. Son los pensamientos del cielo que quedaron impregnados en su bendita palabra. Amén. A usted y a mí como hijos de Dios nos toca tomar los pensamientos de Dios si queremos vivir acorde al reino de Dios. Ay, si usted no lee la escritura, si a usted no le gusta escuchar mensajes de Dios, pues no tiene pensamientos de Dios y tiene solo del impío. Y entonces por eso entiende uno la conducta, porque de acuerdo a mi pensamiento, así será mi accionar, así será mi vivir. Eso es claro, amado hermano. Entonces, la conducta de un creyente, el caminar de un creyente, el andar de un creyente se dictamina por lo que tiene en su mente. Entonces, sed pues imitadores de Dios, como Dios ama. Ahora viene la pregunta, ¿y quién puede imitar a Dios? Estamos hablando de un ser perfecto. Estamos hablando de Dios que es perfecto y de gente que es impía, aunque hemos sido regenerados. Y la regeneración es que Dios nos cambió, nos dio un nuevo corazón y nos dio su espíritu. Pero hermano, todavía tenemos esta naturaleza caída que nos va a querer a tener aquí abajo hasta que no seamos glorificados y entremos a la gloria. Antes no. Entonces, número 1. Se nos ordena imitar a Dios porque somos sus hijos amados. Y aquí tengo varias cosas. El creyente debe conocer a Dios e imitar o seguir su carácter. Pero ¿quién puede imitar a Dios? Pues como nadie lo puede imitar en sus perfecciones, cuando la Biblia dice que imitemos a Dios, es decir, tomemos el modelo de Dios, solamente un creyente puede imitar a Dios en la medida que le conoce, hermano. Y le conocemos a través de la Escritura, en la medida que tú y yo conocemos las perfecciones de Dios. Por eso los jueves estamos hablando del conocimiento de Dios y estamos procurando conocer las perfecciones de Dios, es decir, lo que normalmente se ha llamado sus atributos. Los atributos de Dios. Mucho tiempo atrás había enseñado los atributos de Dios y les había dicho a ustedes que en los atributos de Dios hay unos que son incomunicables y otros que son comunicables. Pues cuando Pablo dice que imitemos a Dios aquí, no está diciendo que nos vayamos por los atributos incomunicables. In es no comunicable, es decir, atributos que Dios no nos ha comunicado. Es decir, Dios no está diciendo que seamos omnipresentes imitando a Dios. Dios no está diciendo que seamos espíritu imitándolo a Él. Dios no nos está diciendo que seamos omniscientes, que todo lo sepamos porque son atributos que le corresponden a Él. O como veíamos estos días, Dios no nos está diciendo que seamos invisibles porque eso le corresponde solamente a Él. Entonces, ¿a qué atributos se refiere que imitemos? A los comunicables. ¿Y cuáles son los comunicables? La misericordia, el amor, el perdón. Todos estos son atributos que son solamente de Dios, como el amor, que son solamente de Dios, pero que Él nos los ha comunicado a nosotros cuando nos dio la nueva vida y cuando nos hizo morar el Espíritu en nosotros y nos da su palabra. En ese sentido, en la medida que yo lo conozco a Él a través de la Escritura, en la medida que conozco sus perfecciones, es decir, sus atributos comunicables, entonces yo lo voy recibiendo, lo voy tomando y entonces yo puedo ahora imitarlo. Puedo hacerlo. Hermano, Dios no le dice al impío que lo imite, porque no va a poder.
pero Dios sí le dice al creyente que lo imite, porque Él sí puede. No perfectamente, y Dios lo sabe, pero por lo menos que hagamos el intento de imitarlo. Hermano, cada día en la medida que vamos creciendo, mire lo que le voy a decir, esto, el evangelio no tiene acabadero, usted no termina de aprender. Por eso mi esposa me decía, ¿y qué va a hacer ahora que saque la licenciatura? Ya casi la saco. Yo le dije, vea, yo sigo estudiando. Es más, si no me dan el cartón, a mí de verdad que no me interesa. O de pronto solamente sería pues como para que me inviten a predicar por el extranjero. Ahí sí ya de pronto, para eso sé nomás. Pero como no aspiro a tanto. Entonces a mí, no, yo lo que quiero es seguir estudiando. ¿Y cuándo va a parar? Yo no voy a parar. Y tengo libros ahí para seguir leyendo. Y tengo la Biblia para seguir estudiando. Ya terminamos el Antiguo Testamento. Con mi esposa esta semana entramos al Nuevo Testamento. Ya vamos terminando Mateo. Y ya en 2 meses terminamos ya de leer toda la Biblia este año. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Paramos? No. Vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me llame a su presencia. Porque es que yo ya aprendí y entendí que nosotros tenemos una carrera por delante y que hay que correrla. Cada día hay que correrla, cada día hay que correrla. Es más, mientras este mundo se está hundiendo más y más en su maldad, un hijo de Dios cada día incrementa más la justicia de Dios y va cada día más hacia la perfección. Va cada día más hacia la santidad. Ese es el caminar del creyente. De hecho, que me atrevo a decir hoy que quien no tiene esa meta, esa perspectiva, no es creyente. Un creyente no está estancado. Un creyente va en ascenso. Cada día, es decir, ayer ya pasó, hoy es distinto. Y hoy hay una nueva proyección en Cristo Jesús. Así como el impío cada día planea para hacer su pecado y para hacer su maldad, el creyente cada día planea para santificarse más. Amén. Amén. Si no, no es hijo de Dios. No es cristiano. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces lo podemos hacer en la medida que conocemos a Dios y en la medida que nos vamos rindiendo podemos imitarle. Después busca 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Es decir, y hay muchos textos que nos hablan de cómo imitarle. Podemos imitarle porque fuimos hechos a su imagen. Eso también lo vimos tanto en Efesios como en Colosenses. Después busca Colosenses 3:10 y dice que nosotros fuimos hechos, fuimos creados, el nuevo hombre, de acuerdo a la imagen de Dios. Es decir, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Es decir, que el hombre podía ver a Dios, conocerlo e imitarlo. Porque lo hizo a imagen para que lo imite y semejanza. Pero como el hombre cayó en pecado, y esa imagen y semejanza se deterioró, entonces Dios tiene que darnos ahora un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, y en ese nuevo nacimiento y nuevo corazón pone ahora una imagen nueva, una palabra en nuestro corazón y nuestra mente para que le imitemos. No perfectamente porque todavía estamos caídos, pero podemos hacerlo. Ahora, el creyente puede imitar a Dios, debe imitar a Dios porque fue hecho a su imagen, y podemos imitar a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros que nos capacita. Amén. Mire, porque fuimos hechos a imagen de Dios en la nueva criatura y porque nos dio el Espíritu Santo que nos capacita para imitarle. El otro punto aquí fundamental es que el creyente puede imitar a Dios. Miremos el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Por qué podemos imitar a Dios? ¿Quién la pilló? Porque somos hijos. ¿Quién puede imitar a Dios? Los hijos. Podemos imitar a Dios porque somos sus hijos. Yo quiero que entienda eso. Mire, hay un dicho popular que dice, tal palo, tal astilla. Y todos han dicho, no es un decir, es que es verdad. Igualito al papá, mire, tiene las mismas mañas del papá. Entonces cuando dicen eso, y no sabemos ahí concretamente si esto es por herencia, por algo genético en nosotros, pero nuestros hijos se terminan pareciendo a nosotros, o por lo menos tratando de imitarnos, o es porque tal vez desde la infancia nos vieron hacer ciertas cosas y copiaron. Muchos de nuestros hijos nos copiaron, otros por genes, pero entonces tal palo, tal astilla. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, qué pena, otra vez toco ser santo Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, entienda esto, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que espiritualmente decir tal palo, tal astilla.
No sé si a usted le agrada eso, pero es así, hermano. Dios es mi Padre. Él me hizo su hijo, Él me adoptó como su hijo. Ahora Él espera que yo sea semejante a Él, que lo imite. Amén. Amén. Así que si no lo imito, entonces hay algo raro ahí. ¿Cómo así que es hijo, pero no tiene una imitación de Él? Sed pues imitadores de Dios como hijos. Es decir, una persona que no es hija no puede imitar a Dios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos en esta mañana y los que me están viendo ahí por el Facebook Live son hijos de Dios? Amén. Entonces para usted es el mandato, imítelo. Amén. Imítelo. Si soy hijo de Dios, lo imito. Si no soy hijo de Dios, el mandato no es para usted, porque no lo va a poder hacer. Solamente los hijos de Dios podemos imitar a Dios. Pero otro punto, como hijos ¿qué? Amados. O sea, los hijos de Dios hemos sido amados por Él. Y eso sí que tenemos que tener esa comprensión. Primera de Juan 4, quiero que vayamos a ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Mire, porque él dice que lo imitemos como hijos amados que somos. Entonces, para nosotros ser hijos amados por el Padre, es que tenemos que ser conscientes y tener una persuasión en nuestro corazón de que Él nos amó, de que Él derramó su amor a nosotros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Mire lo que dice el apóstol. ¿Por qué cosa? Porque el amor es de Dios. Luego dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Todo aquel que ama lo hace porque ha nacido de Dios. Y luego dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esencia, un atributo de Dios, una excelencia de Dios es que Él es amor. Entonces el que no ama, pues no le ha conocido. Y luego dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué fue que lo envió? Todos decimos, Dios envió a su Hijo al mundo a morir por mí. Sí, es verdad. Pero aquí no dice eso. Dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Vive por Cristo. Un hijo de Dios está unido a Cristo, y un hijo de Dios vive Cristo, imita a Cristo, porque ese es el punto. Y luego dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? ¿En que yo ame a Dios? ¿En que el hombre? Ningún hombre ama a Dios. Hermano, cuando usted era un impío y yo era un impío, usted no amaba a Dios y yo tampoco lo amaba. Eso es una mentira. Los inconversos no aman a Dios. ¿Pero por qué van a las iglesias? Porque se aman a sí mismos y buscan a Dios para que les complazca sus caprichos. Muchas personas que se están congregando hoy día en muchas iglesias, sobre todo en ese evangelio de la prosperidad, y me atrevo a decir, y en ese evangelio de milagros que hay por ahí, esa gente vaya es para que Dios les haga un milagro, para que Dios les bendiga su casa, les ayude a criar a sus hijos, les ayude a tener un buen matrimonio. Van allá para ver si consiguen dinero, porque el pastor por engaño les dice que si dan uno, Dios les va a dar 100. Entonces es un negocio. Van allá porque tengo un problema. Mire, yo pensaba estos días, y me van a perdonar Jorge y hermana Nalia acá, pero yo pensaba estos días, con un deseo de ir. Ellos tienen una familiar que está hospitalizado, con un deseo de ir a su familia, y hasta le dije, cansé de decir a mi esposa, ¿y por qué voy a ir ahora? Tanto tiempo que fui a donde ellos. Es el momento de que ellos, con la palabra que se les sembró y en esta crisis, actuar y buscar a Dios. Este es el momento que Dios va a trabajar. No, yo no tengo que ir y ser presencial allá para decirles, mi hijo, ahora mire, ahora que están en la... ¿Por qué tenemos que esperar una crisis? Es mi pregunta, para ahora sí correr a Dios. Porque es que en la crisis la gente no corre a Dios. Me perdonan, pero es la realidad. En la crisis la gente busca es el favor de Dios, no a Dios. Y entonces cuando se les resuelve el problema y tienen lo que buscaban, se alejan de Dios. La gente no ama a Dios. La gente ama en las cosas de Dios.
¿Quién ama a Dios? Aquel al cual Dios amó y le dio su amor. Eso es lo que dice aquí el texto. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios me amó. ¿Y cómo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor será perfeccionado en nosotros. Míreme, y lo que están en el Facebook Live, ¿por qué vino usted hoy a este culto? ¿Por qué está ahí usted en el Facebook Live mirando este mensaje? O en YouTube, ¿por qué? ¿Porque ama a Dios? O a ver qué le saca a Dios. Voy al culto yo porque Dios, para que me bendiga esta semana, pues eso lo hace el impío también. Un hijo de Dios viene al culto porque en él está el amor de Dios, que hace que él ame a Dios, y como ama a Dios, ama su palabra y respeta los 10 mandamientos y respeta el 4.º mandamiento: guardad mi día, el día de reposo. Y yo voy a seguir siendo mayormente celoso por el día de reposo, porque el Sabbat para nosotros es el domingo, y ese domingo no se puede negociar por nada, absolutamente por nada. No lo puedo negociar, no lo puedo negociar. Una eventualidad está bien, pero siempre, pero cada rato. Yo aquí veo o mejor dicho, no veo personas que pudieran estar. Y uno ahí le pregunta por qué no vino, y le sacan una lista grandísima que uno hasta les cree. Yo ya no, yo más bien me callo. Y le digo: Dios, tú sabes, eres el único que sabes. Pero el día del Señor se respeta, se honra, con paro y sin paro, estoy ahí. Y si me ponen barricadas, me paso por encima, pero voy al culto. Si amo a Dios. Si no lo amo, traiga toda su lista de excusas y preséntelas a Él. El andar en amor, pero en Cristo. Obviamente esto sin Cristo no se puede hacer. No se puede hacer. Número 2, debemos andar en amor tomando el ejemplo de Cristo. Esto es más duro, pero como ya me amplié, no me voy a demorar mucho ahí. Efesios 5:2. Debemos andar en amor tomando el ejemplo de Cristo. Y como aquí hablamos mucho de Cristo, pues no vamos a demorar mucho ahí. Versículo 2. Y andad en amor. Note, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. A ver. ¿Cómo nos amó? Es que este es lo que a veces como que no comprendemos. Se nos está diciendo que debemos andar en amor. Pero ¿cómo voy a andar en amor? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay mucho que decir, porque está hablando de la propiciación, pero vamos por partes. Dice que nosotros, como Dios nos amó primero, y ya lo vimos en Juan, podemos amar a Dios, podemos andar en amor. Vea, hermano, otra vez, si usted es un regenerado, usted ha recibido el amor de Dios. Yo sé que algunos de pronto se enojan conmigo porque a veces soy muy duro con la palabra, pero yo le oro a Dios y digo: bueno, Señor, ¿y qué es lo que quiero sacar con esto? Vea, no hay una persona más dura, y lo descubrí ahora que leímos el libro de Hebreos, que el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos, como lo voy a enseñar esta semana en los mini mensajes, el autor de Hebreos fue tan duro, habló tan duro. ¿Y sabe por qué? Él habló así porque estaba pasando algo. En la iglesia a la cual él escribe, la iglesia de los Hebreos, a la cual él escribe, muchas personas estaban volviendo atrás del Santo Evangelio. Y mire por qué estaban volviendo atrás del Santo Evangelio. Porque de la iglesia había una persecución. Y los estaban matando, los estaban llevando a la hoguera, los estaban decapitando. Es más,
en ese tiempo el emperador era Nerón, y Nerón había mandado a decapitar a Pedro y a Pablo, y porque a Pedro lo crucificaron hacia abajo. Si ustedes vieron lo que yo mandé el lunes pasado de una página muy sobre esa parte, pues usted me va a entender. Nerón estaba persiguiendo al cristianismo. Entonces, ¿qué pasó con los hebreos? Muchos, por el miedo a morir por causa de Cristo y del Evangelio, estaban abandonando la fe. Cuando se escribe Hebreos es precisamente con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Hebreos? Hebreos hace lo siguiente. Hebreos trae un mensaje para la iglesia, y él les está diciendo lo siguiente, y trae muchas advertencias, y les habla duro, y les pone ejemplos de cómo Dios, en el Antiguo Testamento, el fuego cayó, la ira de Dios vino, y que Él sigue siendo fuego consumidor, y les habló de esa manera. ¿Sabe para qué? Para que los verdaderos cristianos no volvieran a la apostasía, o sea, no fueran a la apostasía, no fueran a apostatar, no se fueran a descarriar, en otras palabras, no fueran a abandonar la fe. Entonces, cuando Él les habla duro, ellos ¿qué hacen? Sí, y se ordenan. Y cuando uno lee, le decía a mi esposa esta mañana, Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es que ese es el resultado gracias a las exhortaciones que hace el autor de Hebreos, ¿verdad? Gracias a esas exhortaciones que él hace. Pero como había gente ahí que estaban mezclados, que no eran verdaderos creyentes, y por eso estaban abandonando, entonces esa amonestación les servía para dos cosas. Número uno, y les decía: o se arrepienten ustedes, que no son verdaderos cristianos y van a caminar como cristianos, o de una vez váyanse para el mundo y apostaten. Porque todos los que apostatan, es decir, después de estar en una iglesia y estar en la iglesia y de repente, entonces, ¿para qué es el mensaje tan duro? Porque muchos dicen: pero ¿por qué no me hablan del amor? A mí un pastor una vez me decía, pero es que, ¿cómo es que me decía? A ver, y nunca se me olvida, se casan más mosquitos con miel que con hiel, me decía. Y eso me dijo, bueno. Pero cuando yo leo la escritura y veo, muchas veces Dios y Jesús hablaba duro, hasta le dijo a los discípulos: si se quieren ir, váyanse. ¿Sabe por qué? Míreme, hermano, por favor. Porque el verdadero no se va. Ante la amonestación hace que él se examine y diga: sí, es verdad, yo voy hacia arriba, no soy de los que retroceden para perdición. Pero la amonestación dura saca al impío. El que se cree cristiano pero que no es, y está entre nosotros sin ser, la amonestación dura lo enoja y lo saca. Y eso es lo que buscamos. Así que usted, que es un hijo de Dios verdadero, y los que están en tu lado, nos va a tocar, porque yo me meto ahí, aguantar las amonestaciones fuertes, porque buscan sacudirnos y decir: aquí estoy. Pero las amonestaciones fuertes desmembran de la iglesia a los falsos. Ese es el veredicto de la escritura. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? Andad en amor. Alguien dirá: eso no es amor. Este es el amor verdadero. Advertirle a la iglesia y al impío del peligro si no se arrepiente y no vive una vida consagrada. Ese es el amor verdadero. Que decirle aquí: todo anda bien, lo veo que está andando mal, tranquilo, mi Dios, no hay problema con Dios, tranquilo, todo anda bien. Pero vas mal, no, tranquilo, todo está bien, yo lo sobo. Diga, papito, así: todo anda bien, tranquilo. Y le hago el peor de los males, porque con ese todo anda bien y esa expresión de amor hacia las personas, entre comillas, esa expresión de amor hacia las personas, entre comillas, es la que más está enviando gente al infierno. En cambio, así no seamos tan queridos, por lo menos rescata algo. Andad en amor como también Cristo nos amó, y como nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Es decir, cuando Jesús estaba muriendo, y no voy a ir allá, pero aquí está hablando del sacrificio del antiguo pacto.
Recuerden que cuando el antiguo pacto, para el día de la expiación, llevaban 2 chivos o 2 corderos. Uno era sacrificado, derramaban la sangre y la sangre de la expiación, y esa sangre la llevaban allá al propiciatorio, y luego de ese propiciatorio el Señor, la ira se calmaba sobre el pueblo, y la grasa de ese cordero era quemada y subía en olor grato a Dios, y Dios olía ese sacrificio y se agradaba. El otro cordero, tipificando, el sacerdote imponía las manos, y entonces el pecado, de una manera simbólica, era puesto en ese cordero y se llevaba a Hazael, se llama, al desierto, para decirle al Señor: y nunca más me acordaré de los pecados. Entonces lo que Pablo está tratando de decir acá, no sé si es una tabla o tiro, pero ahora tú estás con eso. Lo que el apóstol está diciendo acá es que Cristo, el amor de Cristo por nosotros, cuando se entrega, es tan grande que el mismo Dios lo recibe como una ofrenda. Dice, se entregó ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante, es decir, cuando Cristo estaba siendo crucificado, estaba muriendo por nosotros, esa sangre llegó al propiciatorio, es decir, calmó la ira de Dios y fue propicio a todos los creyentes. Es decir, el favor de Dios vino a todos los creyentes. Pero el Señor recibe un olor grato. A Dios le agradó el sacrificio de Jesucristo. A Dios le agradó el sacrificio de su Hijo por nosotros. Y dice que ese es el amor más grande que hay. Y pudiéramos ir a la Escritura, y usted puede ir otra vez a Juan 10:11 y 10:15, donde dice que Jesús dice que yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Al Señor no lo obligó nadie, el Padre no lo obligó, ni el Espíritu Santo. Él mismo voluntariamente entregó la vida por las ovejas. Y en Juan 10:15 también dice lo mismo, Él se entregó. Entonces cuando dice que andemos en amor, nuestros hermanos, es lo mismo. No voy a leer allá porque se me fue el tiempo, pero en primera de Juan 3, del 10 hasta el 18, va a leer que dice que seamos, no como Caín, que mató a su hermano Abel porque era del maligno, sino que seamos como Abel, que también la ofrenda fue agradable a Dios, y que amemos dándonos también por nuestros hermanos, es decir, al punto de dar las cosas materiales y de ayudar a nuestros hermanos. Entonces el amor que debemos andar es un amor sacrificial también, y tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo. Ahora la última parte, en 10 minutos o 15 máximo. Tercero, bueno, estamos hablando hoy de el andar de los hijos de Dios. Versículos 1 al 6 es un andar en amor, pero en Cristo. Número 1, se nos ordena imitar a Dios porque somos hijos amados. Número 2, debemos andar en amor, tomando como ejemplo a Jesucristo. Y esta es la parte más dura, pero bueno. Ese andar en Cristo implica que somos nuevas criaturas, que somos diferentes. Y voy a leer los versículos del 3 al 6, y aunque no voy a ir a los otros textos ya por el tiempo, pero necesito terminar. Número 3 y último punto de hoy. Ese andar en Cristo implica que somos nueva criatura, es decir, que somos diferentes al impío. Versículo 3, pero... Es impresionante ese pero, porque el pero cambia todo. Siempre que usted vea un pero en la Biblia, cambia todo. Es decir, nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados que somos. Nosotros debemos andar en amor, y el ejemplo es Cristo. Pero si no andamos en amor, entonces ¿en qué vamos a andar? Mire, mi amado hermano, antes de leerle esto, aquí hay 2 cosas, y es la primera: o amamos a Dios con todo nuestro corazón. Si no, vamos a amarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que dice ahora, versículo 3. Pero, esto es contradictorio, esto contrasta los 2 primeros versículos. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y me salto al 7. No seáis pues partícipes con ellos. El cristiano es diferente. El cristiano ya no puede hacer lo mismo que hacía antes. Y en esta diferencia, y ese pero, como le dije, cambia. Es decir, nosotros somos, versículos 1 y 2, nosotros no somos versículos 3 al 6. Por eso parece ser que en la iglesia a la cual Pablo está escribiendo, la iglesia de los Efesios, y era muy normal estas prácticas, y primero comienza por un sexo ilícito, era muy normal, porque ya dijimos que en Éfeso estaba la diosa Diana, y en ese templo de la diosa Diana había más de 1000 prostitutas, que lo que hacían los hombres de esa época y le hacían culto a esa diosa era de la siguiente manera: tenían sus esposas y tenían sus hogares, pero dejaban su esposa y se iban a acostar con esas prostitutas a hacer todo tipo de adoraciones sexuales, cualquiera. Y entonces cuando llegan a la vida cristiana, Pablo les tiene que decir: ojo, ustedes son diferentes. Ya no. Pero mi carne lo hacía y mi carne lo anhela. Ya no. Pero no solamente eso, vamos a ver otras cosas también que había ahí. Lo primero que quiero saltar de este punto es que el creyente es santo diferente. Él ya no practica la inmundicia. Versículos 3 y 4. Pero fornicación, que es la palabra forneia, donde viene también la palabra porno. Pero fornicación o pornografía y toda inmundicia, toda inmundicia que tiene que ver con el área sexual, o avaricia. Y ahora uno dice: ¿y por qué mete la avaricia aquí? Más adelante vuelve a decirlo. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos. El pueblo de Dios es santo, el pueblo de Dios es diferente. Y estas cosas no se deben ni nombrar. Ahora, la palabra nombrar aquí no es que no se debe hablar de esas cosas. Ese es un punto, sí, no se debería de hablar de esas cosas sexuales. Es decir, en el creyente no se debería prestar para hablar de esas cosas sexuales, a no ser que sean un aprendizaje, una enseñanza. Pero el punto no es tanto que no se hable, el punto es que no se practique. Cuando dice que no se debe hablar entre vosotros, no se debe ni mencionar, no se debe nombrar, es decir, no debe haber ese tipo de prácticas en el pueblo de Dios, porque nosotros somos santos. Ahora, esas prácticas, dice, las conlleva con la avaricia, ya le voy a explicar. Luego dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sabe qué son las truhanerías? Yo puse por aquí, son vulgaridades elegantes. Truhanerías, ay, Madre Santa, y ayúdanos porque de pronto aquí caemos en eso. Son aquellos chistes de doble sentido que nos meten por la televisión o por internet. Es decir, son profesionales para el chiste, pero son de doble sentido, son vulgares. Esas son las truhanerías. Y dice: el creyente no se debe prestar para esas cosas. Con eso no está diciendo que el creyente es aburrido y que no debemos decir chistes. Podemos decir chistes, podemos reunirnos chistes sanos, pero cuando ya tienen que ver con el área sexual o esta clase de chistes, que a veces, porque yo me involucro muchas veces, he visto chistes y así como, pues no, digamos que son amarillitos, son como amarillitos y uno se ríe, pero luego uno se queda pensando: pero son chistes del sexo. A mí me gustaba ver muchos Sábados Felices, pero ya ni lo veo, porque ya casi todos los chistes sí tienen que ver con la área sexual. ¿Usted no ha notado eso? Y es lo que Pablo está diciendo. En esa época la gente se reunía a ver ese tipo de situaciones y como que estaban ahí contando chistes ahí, y a ver, bueno, y uno se queda por ahí, o cristiano, hay uno, se están reuniendo y están contando sus chistes ahí, todo uno se acerca y uno también se ríe. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ahora, yo quiero decir aquí algo. Esto tiene que ver con los 10 mandamientos. Y le voy a explicar por qué tiene que ver con los 10 mandamientos, porque estamos hablando del amor. No voy a ir allá porque ya no alcanzo, pero usted puede ir a buscar en
Romanos 13 del 8 al 10, donde Pablo dice que el que ama ha cumplido la ley, porque el amor no le hace mal al prójimo. Cuando Pablo está hablando de que debemos andar en amor y ahora mete la fornicación y toda la inmundicia, lo que él está diciendo es lo siguiente, y fuera de eso mete chistes y todo eso, palabras vulgares y todo eso. Lo que él está diciendo es lo siguiente: note, mi amado hermano, esa conducta y ese comportamiento que es de los impíos no debe estar en nosotros por dos razones. Primero, porque nosotros somos diferentes, porque nosotros somos santos, porque en nosotros está el amor de Dios, y cuando nosotros entramos en estas contaminaciones, en vez de tener el amor de Dios, tenemos ese amor humano, erótico, que lo que lleva es, como dice aquí la escritura, a una avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es tener más, querer tener más, es decir, es complacerme. Le voy a poner el ejemplo. Yo con mi esposa nos complacemos sexualmente, pero si yo busco otra mujer, soy un avaro, porque quiere decir que yo quiero complacerme más sexualmente, ¿verdad? No estoy satisfecho acá, sino que tengo que buscar acá para una satisfacción mayor. ¿Y qué es lo que está demostrando esto? Y en cualquier área que sea, la avaricia en todos los sentidos, lo que está demostrando es un egoísmo. Una persona avara es egoísta. Eso sí es claro. Una persona avara es egoísta. Escuche, hermano. ¿Qué es el egoísmo? Mire, mi hermano, y esto va a ser duro. Es que yo tengo un problema con mi propia personalidad. Dios no me está satisfaciendo en su amor, y entonces tengo que buscar satisfacción en mi carne o en las cosas de aquí abajo terrenales. Esa es la avaricia. Cuando hay este tipo de pecados en el pueblo de Dios, indica que no hay satisfacción del amor de Dios. Algo está raro ahí. Y entonces tiene que buscar satisfacción en las cosas de aquí abajo. Dios no me satisface a mí. Que tengo que buscar el sexo ilícito en cualquiera de las áreas, sea pornografía, sea masturbación. Todo esto dice que es idolatría, es avaricia, termina siendo idolatría. Voy a saltar rapidito al verso, que ya lo vendimos, por verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, mire, avaricia, y luego dice que es idolatría. Note, todo esto es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios al creyente, para que camine del amor de Dios, le dice: Dios es su todo, Dios es todo para usted, satisfágase en Él. ¿Cómo me satisfago en Él? Por medio de la oración, por medio de la palabra, en un crecimiento de Dios, venir a la iglesia, llenarme de Dios, ver a un hermano, saludarlo, abrazarlo: hermano, usted es mi hermano en Cristo. Me satisfago en el culto con usted, me satisfago con las cosas de Dios. Pero cuando eso no está en mí, entonces voy a buscar satisfacciones de mi carne, satisfacciones de la tierra bajas, y mis ojos están puestos aquí abajo. Así que cuando un cristiano no puede obedecer los mandamientos de Dios, que es el amor, cada mandamiento, cada obediencia de esos mandamientos de Dios incluye ahí el día de reposo, es el día del Señor, y no puedo ir a un culto, estoy satisfaciéndome a mí mismo, porque soy un egoísta. Y porque soy un avaro y autocomplacencia, me autocomplazco a mí mismo, porque no puedo complacer a Dios. Y eso va también para el que no puede dar dinero para la obra de Dios. Se autocomplace a sí mismo y no puede dar para la obra porque es un avaro. Eso va en todos los sentidos. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que ninguno de ellos, verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría,
La palabra idolatría es que no tiene a Dios como su centro, sino a Él mismo. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es que ese es el punto. No, somos diferentes. Y la diferencia es que nosotros ahora tenemos el amor de Dios y vamos en ese crecimiento. Si eso no está dándose en nosotros, mire hermano, si usted no tiene a Dios como su centro, tiene el mundo como su centro, usted será el centro y cualquier otra cosa. Y entonces eso donde usted se dedica y se ocupa, Pablo lo dice claramente, y ni vaya a pensar que si usted se ocupa en esas cosas va a entrar al reino de Dios. No, señor, no va a entrar, porque ahí lo dice claramente. Ay, usted me está diciendo, pastor, salvación por obras. Yo no estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de una vida de fe, de santificación, que a santidad nos llamó el Señor. Y un cristiano evidencia esto, y si no lo evidencia, entonces toca pellizcarnos si es que somos, y revisarnos. Pero miren el último punto, ya para terminar, porque ya no alcancé a ver estos. Quería llevarlo a Apocalipsis, a mostrarle donde dice, el Señor dice, esta es la nueva Jerusalén, ni crea que aquí van a entrar los perros, o los que son como ellos, pero bueno, ya no alcanzo. Pero terminemos con el 6, y mire ahora lo que dice, nadie os engañe. Es que yo ya me adelanté a esto, por eso les dije al comienzo, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe cuáles son las palabras vanas? Vanidades. Hay muchos pastores que predican palabras vanas y están engañando al pueblo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por las que ya dijimos, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos. Nadie os engañe, es decir, no permita que ese pastor lo engañe a usted cuando él sabe que usted está en pecado y no se la canta. No permita que ese hermano de al lado lo engañe a usted cuando sabe que usted está en una inmoralidad, en un pecado y no se la canta. Ese no es un hermano, ese no es un pastor. El pastor y el hermano verdadero es el que no acolita el pecado, sino que lo está sacando a la luz y le dice, hermano, o se arrepiente o te vas para el infierno. Pero es que ya soy salvo. Pues es que si es salvo, arrepiéntese entonces y deje eso. No puedo, entonces váyase para el infierno y ya. ¿Y por qué para el infierno? Porque no puede arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Cambio de vida. Yo era un adúltero, pero ya no. Yo estaba en tinieblas, pero ya no. Yo era un mentiroso, ya no. Yo decía palabras groseras, ya no. Porque soy santo, porque soy nueva criatura, porque el Señor me dio a mí esa capacidad. Pero es que no puedo. Entonces no he regenerado. Entonces hay que predicarle el evangelio. Pero es que no me quiero arrepentir. Ah, entonces ya, ese ya es otro cuento. Pero no se dejen engañar, no se engañen con palabras vanas. Hermano, mire las palabras vanas, y se la voy a soltar aquí y otra vez. Déjeme esto para terminar. Mire, hermano, yo escuchaba de lo que es la ortodoxia y me llamó la atención. Nosotros, la Iglesia Bautista Reformada, somos ortodoxos, es decir, y mírenme, somos conservadores, es decir, nosotros conservamos lo que dice la Escritura. Nosotros no vamos a cambiar la Escritura por el liberalismo. Hoy día la mayoría de los evangélicos son liberales. Le voy a indicar brevemente qué es el liberalismo. La Biblia no acepta ministerio femenil, es decir, mujeres pastoras, pero hoy día la mayoría las están aceptando. Eso es liberalismo. Nosotros no podemos aceptar mujeres machonas, es decir, mujeres que son ¿qué? Lesbianas que están en los púlpitos como pastoras. Nosotros no podemos aceptar homosexuales como pastores. Hoy día se está abriendo un panorama y las iglesias están entrando en el inclusivismo. La gran mayoría de las iglesias son inclusivas hoy día. ¡Al diablo con el inclusivismo! No, señores, nosotros somos del reino de los cielos. Nosotros tenemos la verdad. Cielo y tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará. Y el Señor lo dijo aquí y lo vamos a sostener hasta que Él venga por segunda vez. No vamos a cambiar porque el mundo está cambiando. No, señores, o se arrepienten y vienen a ser como Cristo, como el evangelio, como la palabra de Dios, o se van para el infierno. Y si nos tienen que cerrar y si nos tienen que asesinar, pues que lo hagan. Pero el Dios de la gloria es el Dios nuestro, y a Él es que le servimos, y ante Él es que nos sometemos. O somos o no somos. He dicho. Póngase de pie y oramos.